Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. Muchas veces en medio de las dificultades por las que atravesamos se nos olvida que no somos nosotros los que tenemos el poder de salir adelante, sino que es Dios, es Él quien nos da la capacidad de poder hacerlo. Y es que cuando vemos venir los problemas a nuestra vida, cuando nos encontramos en medio de las crisis, o en medio de esos desiertos duros, esos desiertos duros de la vida, se nos olvida que la capacidad de actuar de Dios es ilimitada, que Él no tiene parámetros para actuar, que se nos escapa que Él no es como nosotros, que su poder es ilimitado y que es capaz de hacer incluso aquellas cosas que nosotros creemos que son imposibles de hacer. Ese es nuestro Dios. En ocasiones tal vez te sentirás frustrado al ver que pusiste todo de ti, que diste el mejor esfuerzo de ti para salir, ¿no? de esa situación o de ese problema que está agobiando tu vida y te das cuenta que no pudiste hacerlo. Te das cuenta que en algún momento pareciese que has fracasado en el intento y es ahí en donde entonces tu mente se comienza a llenar de pensamientos de derrota, que querrán seguramente hacerte creer que nunca saldrás de esa dificultad o de ese hoyo en que todo está terminado, que ya no hay más salida, que ya no hay más esperanza para ti. Pero aún en medio de esas dificultades, en medio de esos pozos, podríamos decir, de la vida, tienes que recordar que no eres tú, sino que es Él el que actúa en tu vida. Jesús nos recordó que no somos nosotros los que lo elegimos a Él. Lo encontramos esto en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 16. Nos dice: ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. El hecho de que Dios nos eligió nos tiene que llenar de alguna manera de optimismo y fe. Sí, ya que si Él te eligió es para darte vida y no para dejarte morir sin esperanza. Una de las cosas que todos nosotros debemos de entender es que la vida espiritual difiere, podríamos decir, o sea, está en contra de lo terrenal. Es decir, que aunque terrenalmente nos vaya mal, si buscamos a Dios tenemos que saber que tenemos una preciosa herencia espiritual. Ahora, tal vez la pregunta en nosotros: bueno, pero en medio de la dificultad yo necesito que Dios solucione algún problema, alguna dificultad por la que estoy pasando, y eso es en el plano físico. Pero déjame decirte que si en el plano espiritual tu fe y tu confianza está afirmada en Dios, todo lo físico, todo lo terrenal obedecen a la voz de Dios. Quizás hoy estés frustrado de intentar salir adelante en ese problema que tanta paz te ha quitado. Puede incluso que ya diste todo de ti y no fue suficiente. Quizás estás cansado, quizás estás sin fuerza, quizás te sientes ya que nada de lo que haces o de lo que puedas hacer logrará revertir lo que ya está hecho. Es entonces allí en donde debes comprender que no eres tú. Sí, que no eres tú quien tiene la facultad o el poder de salir de los problemas solo con tu propia capacidad o voluntad. No eres tú, sino que tienes que darle la oportunidad a Dios que sea Él quien actúe por ti. Cuando las fuerzas se te acaban, cuando ves que no importando
el esfuerzo que hagas o las energías que le dediques a eso que quisieras solucionar no sirve para nada, entonces es hora de comprender y es hora de que comprendas que no eres tú, sino que es el Señor quien puede hacer mejor las cosas de lo que tú podrías hacerlas. En esos momentos lo único que puedes hacer es ir a la presencia de Dios y depositar tus cargas, todas tus cargas, tus fuerzas, tu voluntad, tu deseo de salir adelante, depositarlo en sus manos, confiando en que Dios se encargará de las cosas que a ti ya se te escaparon de control. Cuando comprendes que no eres tú sino Dios, es más fácil, porque entonces tu vida se rinde ante su presencia y tu confianza comienza a ser sembrada en Él. Y cuando pones tu confianza en Él, esa confianza plena en el Señor, jamás te defraudará. La gran pregunta es, ¿qué tengo que hacer para poner mi confianza en Dios? Porque precisamente en esos momentos de dificultad, en esos momentos donde pareciese que está todo en nuestra contra, es difícil lograr pensar cómo hago para confiar en Dios o entender el propósito de confiar en Dios. Quizás sea la pregunta que hoy te hagas, pues lo que tienes que hacer es dejar de preocuparte al extremo, por eso que ya no tienes el control alguno, y confiar con todas tus fuerzas en que Dios actuará en tu favor. Hacer y poner la confianza en Dios es orar incansablemente por eso que quieres que Él haga, sin tener duda alguna de que Él responderá. Es mantener en comunión y tratándolo de agradarlo a Él por sobre todas las cosas, porque sabes que eso es bien visto delante de los ojos de Dios. Y sabes que como resultado Dios comenzará a hacer cosas maravillosas en tu vida. Que no se te olvide que es Dios el poderoso. Él es el poderoso y que su capacidad de solucionar problemas es maravillosa. Que hasta hoy, desde la creación del mundo, no ha habido nada que Él no sea capaz de hacer. Lo único que se necesita para mover la mano de Dios es fe. Esa fe que no duda, esa fe que confía, que cree y que está segura que aunque las cosas no se vean bien, al final tendrá un resultado hermoso y perfecto. No eres tú el que podrá solucionar ese problema. Es Dios quien tiene la capacidad de hacerlo. Por esa razón, lejos de desesperarte y preocuparte al extremo, comienza a confiar plenamente en el Señor. Sí, y en su capacidad de hacer milagros sorprendentes en tu vida. El libro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, nos dice la palabra de Dios, y quiero compartírselas en la traducción Dios habla hoy. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Sí, confía sin dudar. ¿Sabes por qué? Porque Dios seguramente hoy te sorprenderás si te animas a confiar en Él. Usted escuchó Un Tiempo Devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 8607 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Danzando en cada temporada. Un tiempo devocional.